Sobre la lupa el referéndum y la consulta popular 2025, un proceso que va a definir si Ecuador cambia su estructura política, su modelo legislativo y hasta la posibilidad de convocar a una nueva constitución. Nos acompañan voces representativas de Manta y Manabí, el abogado Medardo Sabando, presidente de la cooperativa de taxis del Mercado Central, el ingeniero Hugo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio de Manta, el ingeniero John Ormaza Muñoz, que es especialista en energía y desarrollo nacional, y también el presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos del Distrito Manta, Montecristi y Jaramillo, y el abogado y exministro Trajano Andrade, quien también viene con una postura analítica política de la situación. Un panel de alto nivel que va a debatir desde la calle, la empresa, la técnica y la política. ¿Qué es lo que nos estamos jugando los ecuatorianos, los manavitas, realmente este domingo 16 de noviembre? ¿Y qué país podría empezar a redefinirse en esta papeleta? Para hoy tenemos aquí un ejemplo de lo que sería la papeleta electoral para poderlo mostrar en cámara y para que nuestros oyentes y televidentes conozcan de manera precisa lo que va a suceder este 16 de noviembre. Ya para iniciar, sin más preámbulos, saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Radiovisión Manabí. Inicio preguntándoles, ¿la ciudadanía creen ustedes que entiende realmente lo que se está votando este 16 de noviembre? ¿O seguimos frente a una consulta que pocos han leído a fondo? Inicio con usted, ingeniero John Ormaza. Muchísimas gracias, Tangi. Muy buenos días a toda tu audiencia, televidente y que nos escucha en el país y en el mundo. A todos estos, digamos, a todos mis compañeros panelistas que están esta mañana aquí con nosotros y también al grupo técnico de la radio. Bueno, sí, realmente yo creo de que, analizando la pregunta que tú haces, Tan, yo creo que no, yo creo que hace falta bastante información de un evento que puede ser muy significativo para nuestro país. Creo yo que lo primero que hay que entender es que llevar una consulta más allá de las otras preguntas sobre el tema puntual de la Constitución, que es lo que a mí me llama más la atención, porque cuando tú vas a un proceso constitucional puedes hasta cambiar esas otras preguntas. Sin embargo, es un tema importante que hay que entender que cuando uno va a hablar sobre la Constitución está hablando sobre el marco reglamentario de una república, de un país. Por lo tanto, no es cualquier cosa, es una cosa fundamental que va a ser claras las líneas que un país se va a desarrollar. Es verdad que existen países que tienen constituciones muy antiguas. Nosotros hemos cambiado varias veces, pero yo creo que cada vez que se hacen estos procesos hay una oportunidad de entender que lo que se está buscando, lo que se busca realmente es tratar de hacer un instrumento que ayude al desarrollo, no de un partido político, no de un gobierno momentáneo, no de una postura política, sino de una posición de desarrollo y de bienestar para un país. Porque, como repito, la Constitución es la madre de todas las leyes, es el marco constitucional que da vida a un Estado, que reglamenta un Estado. Abogado Sabando, usted que conoce el sentir ciudadano, ¿la gente cree o realmente entiende lo que va a votar este 16 de noviembre? Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos observan, nos escuchan por este prestigioso medio. En realidad no, nosotros como transportistas somos personas que trasladamos a propios extraños, ¿verdad? Acá en nuestra ciudad. Hacemos el trabajo de taxi o de taxistas en este caso y se pregunta, ¿verdad? Se pregunta al ciudadano qué va a hacer el día domingo, pero el ciudadano poco o nada conoce. Dicen unos, yo voy por el papel para que no me multen, para que no tenga ningún tipo de sanción, pero otros, unos que otros dicen, enfocadas a unas preguntas con el tema de las bases, de la reducción del tema de los asambleístas, pero nada más. A fondo todavía el ciudadano no conoce qué es lo que va a hacer el día domingo. Igual parece que falta un poco de, como lo dijo pues la persona que me antecedió la palabra, un poco más de publicidad para que el ciudadano entienda qué es lo que va a hacer el día domingo, porque en realidad está en juego el país. Son unas preguntas que en realidad algunas personas no conocen. Y aquí viene esa contradicción.
El ingeniero decía de que sí, que el ciudadano está seguro y usted dice que en la percepción no es así. Pero aquí hay algo más interesante dentro de lo que va a pasar este 16 de noviembre. Y es que son una consulta popular, que es la que cambia totalmente el diseño de nuestro país, y 3 de referéndum, y es el tema de la constituyente. Y aquí le pregunto al doctor Andrade, ¿una constituyente realmente sería la solución a la crisis política que tenemos nosotros los ecuatorianos o es una fuga hacia adelante? Bien, primero permítame agradecer. Muchas gracias por esta invitación. Considero que este es un momento especial para todos los ecuatorianos y qué bien que un medio de difusión como Radiovisión toque un tema como este y nos permita en un panel, como usted dijo, de personas que realmente constituye un honor estar con ellos. Presidente de la Cámara de Comercio, don Hugo Vargas, el ingeniero Ormaza, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, y nuestro amigo el abogado Sabando, también un dirigente gremial. Creo que la sintonía de Radiovisión en este momento es importante porque estamos, diría yo, en un momento histórico para el país. Una constituyente indiscutiblemente que tiene una trascendencia fundamental para la vida de una nación. Y claro, se había dicho inicialmente que no había todavía mucha difusión de lo que significa en este instante esta comparecencia a las urnas el próximo día domingo. Creo igual que, si bien es cierto, la convocatoria a esta votación, que para 3 preguntas es un referéndum y para una es solamente una consulta popular, efectivamente pues ha sido corta y no se ha alcanzado a explicar en forma detallada, pero son 4 preguntas que creo yo que la ciudadanía las puede discernir fácilmente en lo que cuestiona. La una, el que si aceptamos los ecuatorianos que nuevamente existan o no bases militares en el país, ¿con fines de qué? Con fines de combatir a la delincuencia, con fines de hacer que una delincuencia organizada internacional no siga agrediendo a nuestro país y pretendiendo inclusive tomarse los principales estamentos del Estado. La otra pregunta también simple, que es la de si queremos que se siga financiando a los partidos políticos como hasta ahora por parte del Estado. Si se reduce también el número de asambleístas apenas a 80 asambleístas. Y finalmente, si es que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Obviamente, ya para analizar lo que puede ser los contenidos de una asamblea constituyente, se requiere de más detalle, de mayor explicación y sobre todo, yo diría, de un modelo de un nuevo Estado que tiene que proponerse ya en un foro tan amplio y tan democrático como debe ser una asamblea constituyente. Y este proceso llama mucho la atención, más aún porque impacta directamente en la inversión y en la confianza económica del país. Y aquí viene la pregunta para el ingeniero Vargas. ¿Cree usted que esta nueva constitución que plantea en la 4ª pregunta generaría estabilidad o incertidumbre en el sector privado? Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Radiovisión por esta invitación que nos hace al sector productivo de la ciudad de Manta. Mis saludos cordiales a quienes me acompañan en este panel y a los técnicos de la radio, de Radiovisión. Desde el sector productivo somos optimistas, somos positivos. Este país tiene las condiciones necesarias para poder progresar, para salir adelante, para desarrollar. Confiamos que esta consulta popular que vamos a tener este domingo 16 de noviembre va a significar un antes y un después para el país. El país necesita las condiciones para que pueda haber una inversión importante, llámese nacional o extranjera, lo cual le va a significar
al país empleo, desarrollo, crecimiento en áreas tan importantes como las que hoy llaman estratégicas, pero que de estratégicas realmente no nos han dado ningún resultado. Acabamos de pasar hace pocos meses atrás con unos racionamientos eléctricos realmente que complicaron de una manera importante al sector productivo. Pero confiamos que el pueblo es sabio, el pueblo entiende y sabe lo que tiene que hacer este domingo 16 de noviembre. Necesitamos avanzar, necesitamos progresar, necesitamos empleo. Y eso es lo que buscamos desde el sector productivo. Confiamos que esta consulta del domingo 16 va a ser positiva para el país. Y esperemos de que la ciudadanía vote de manera informada y es por eso que ustedes están invitados. Ya con este preámbulo vamos con las preguntas fuertes, lo que la gente quiere saber, el ciudadano de pie, quienes nos están escuchando desde sus casas o quienes se movilizan en su trabajo. Cada una de estas preguntas, por ejemplo, son 4 preguntas, una de consulta popular y una de referéndum, pero comencemos con la que ha generado muchísimos debates y es el tema de las bases militares. ¿Cuál es el impacto que tendría, por ejemplo, las bases militares, no solamente a nivel de país, sino aquí en la ciudad de Manta, una ciudad que está golpeada por hechos de delincuencia, porque está golpeada, porque los pescadores artesanales están desesperados por el robo de lanchas, por el robo de motores y por otro tipo de situaciones que lamentablemente no se atreven a denunciar? Y comienzo con usted, doctor Andrade. Cuéntenos desde su perspectiva el tema de las bases militares. ¿Usted votaría sí o no y por qué? Bien, yo creo que hay que precisar también, mi estimada Tangi, que son 3 las preguntas que tienen el carácter de referéndum y explicarle a la ciudadanía qué es un referéndum. El referéndum es una figura jurídica por medio de la cual se consulta al pueblo sobre posibles reformas constitucionales. Y las 3 primeras preguntas, incluida esta primera de las bases militares, igualmente son reformas a la Constitución cuyo pronunciamiento del pueblo será vinculante, es decir, de ejecución inmediata. La última, que es si queremos o no una asamblea constituyente, es una consulta que no reforma la Constitución, sino que simplemente plantea esta posibilidad de esa asamblea para, ahí sí, reformar la Constitución y luego de eso poner la consideración todavía del pueblo ecuatoriano. En la primera pregunta, yo creo que los mantenses más que nadie debemos tener la experiencia de lo que significaron 10 años del funcionamiento de esa famosa base militar que se llamaba FOL, que era un centro de vigilancia más bien, en que no se consideró una base militar armada, es decir, militares que vengan a intervenir, inclusive en un momento dado hasta en un enfrentamiento con armas. Esa no fue la concepción que se le dio a ese establecimiento de esa delegación o de ese grupo militar, si se quiere, que estuvo en Manta desde el año 1999 hasta el año 2009. Y creo que es obvio, evidente, que nunca antes, incluido cuando estuvieron esos 10 años estos señores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que tenían aviones, que tenían controles tanto en el aire como en el mar, y que definitivamente pues no existía este torbellino del narcotráfico que existe actualmente ahora. Nunca existió estos niveles de violencia, de crimen organizado que estamos viviendo. Entonces, creo que sí fue un error el haber sacado este control internacional, que además hacía que Manta tuviera una categoría muy especial de una ciudad segura internacionalmente conocida, con una infraestructura básica que la convertía en una ciudad global en el mundo, y además hablo de la infraestructura básica, puerto, aeropuerto, y además con un refuerzo de su seguridad de carácter internacional.
hay que acordarse que efectivamente gracias al establecimiento de este grupo norteamericano para vigilar por aire y mar el tráfico de drogas, se construyó se construyó el aeropuerto, una de las pistas más importantes y más bien hechas que hay en Sudamérica. Y se construyó esa pista que realmente también agregó un elemento importante para lo que era la imagen de la ciudad, una plataforma en la que se pudieron en un momento dado dar facilidades para que vengan los dos aviones más grandes del mundo, como fueron el Galaxy norteamericano y el Antonov ruso, demostrando que el aeropuerto de Manta estaba en capacidad de recibir naves de gran capacidad como para que se inicie un futuro realmente comercial importante de carga en nuestra ciudad también, que sea un complemento del puerto marítimo. Es decir, si analizamos los beneficios que hubo para Manta, indiscutiblemente que los que fuimos testigos podemos dar fe ahora de cómo pues este grupo norteamericano también participaba en una serie de actividades comunitarias, generando ciertos apoyos a organizaciones y también a escuelas, en fin. Creo yo que el establecimiento nuevamente de una delegación de control, no que venga con armas en un momento dado a participar internamente en enfrentamientos armados, pero sí a generar un control que nos permita detener, en parte, mitigar esta avalancha del narcotráfico que se ha venido a apoderar no solamente de nuestra ciudad en gran parte, sino del país y que pretende inclusive dominar hasta el Estado. Ingeniero Vargas, entiendo que en esa época, cuando se instala ya la base militar en 1999, viene después de que la retiran de Manta, la única institución que estuvo liderando todo el proceso para que se sostenga fue la Cámara de Comercio. Pero ahí había un mensaje que se decía políticamente, y era que la base extranjera que estaba en la ciudad controlaba el territorio ecuatoriano, era una especie de control extranjero dentro de nuestro territorio, y que nuestra ciudad era utilizada para el espionaje, para operaciones que no estaban bajo supervisión nacional. Este discurso caló profundamente en la política del país y quedó grabado en la memoria colectiva como una herida de la soberanía. Sin embargo, en Manta la realidad fue otra. Mire, para los mantenses, los que vivimos en esta ciudad y observamos ese trabajo que realizó la FOL durante 10 años aproximadamente en nuestra ciudad, en nuestro país, fue una sensación de que nos complicó al país entero la salida de la base. La Cámara de Comercio de Manta, como usted bien lo dijo, fue una de las instituciones del sector productivo, junto a otros gremios del sector también de la ciudad, que defendieron el mantenimiento de la base americana en la ciudad de Manta. Doña Lucía de Llegna, a la cabeza, participó en pedirle al gobierno de turno mantenga a la FOL en nuestro país. Realmente un tema importante, un tema que bajo ningún concepto dañó la soberanía de nuestro país. Al contrario, nos ayudó como país a mantener un control, a mantener al país controlado sobre el tema narcotráfico, sobre el tema delincuencia internacional. Porque actualmente, por ejemplo, el problema que afecta al país no es un tema de delincuencia común, es un tema delictivo transnacional. Es un tema transnacional que no se puede resolver de la noche a la mañana y únicamente con las condiciones y los recursos con que cuenta el país. Necesitamos el apoyo de países amigos, necesitamos la cooperación de países amigos para poder trabajar juntos y poder controlar
este problema que afecta al país entero. Y no solo al Ecuador, le digo, a muchos países de Latinoamérica y de Europa. En estos momentos ya países como Bélgica, como Alemania, como Holanda, están sintiendo el problema, el flagelo de que también nosotros acá en Sudamérica lo estamos padeciendo. Realmente desde el sector productivo nosotros nos sentimos optimistas con la respuesta que va a tener el país el día domingo 16 de noviembre. Nosotros apoyamos sobremanera, apoyamos para que gane el sí en esta pregunta fundamental para países amigos que nos pueden ayudar con tecnología, con inteligencia, en la cooperación para el control de este tema delictivo transnacional, lo repito. Es un tema transnacional, no es un tema delictivo local solamente. Es un tema que está afectando a varios países del mundo. Confiamos que la respuesta del domingo va a ser positiva, confiamos que el país va a salir adelante, confiamos que la inversión en esta ciudad se va a incrementar y en el país entero por la garantía, por la seguridad, por la paz que va a reflejar este tipo de respuestas de parte del pueblo ecuatoriano. Aquí viene la pregunta para el ingeniero Ormaza. Por cierto, todos pueden debatir, pueden comentar, pueden sumarse al espacio. Estamos haciéndolo de manera ordenada, pero eso no significa de que se sumen al debate y que existan esas contradicciones. Después de ese paréntesis, ingeniero Ormaza, ¿usted cree que una base militar resolvería este problema del crimen organizado o lo haría aún más complejo a intereses políticos? Bueno, gracias, Tania, por la pregunta. Y es una situación que se ha discutido bastante en la ciudad porque aquellos que me antecedieron en la palabra han explicado con precisión todas las ventajas que se significó en ese entonces el puesto de avanzada, porque no era ni siquiera una base, como se dice, militar, con todas sus ventajas, ¿no? Sin embargo, ya han explicado al detalle la gran ventaja que nos dio como ciudad en seguridad, en inversión, en posicionamiento a nivel internacional. Entonces yo creo que esto es una situación que va a ayudar no solamente a la ciudad, sino al país. Creo que va a sumar a lo que tú dices, Tanji, va a sumar, amables oyentes, puede sumar positivamente a todos estos temas, porque más que la presencia como presencia, digamos, ya efectiva o tangible de un militar americano, es el poder que ellos nos pueden dar en cuestiones de tecnología, de inteligencia, de ir de alguna manera avanzando un poco más en sistemas que a veces a la final hasta desconocemos acá con nuestra tecnología. Entonces es importante en ese sentido. Yo creo que va a aportar muchísimo, ya lo han dicho los compañeros del panel, y en ese sentido yo creo que es muy positivo el tema, pero hay que tener en cuenta algo. Yo voy un poquito más a lo holístico, un poco más amplio al tema generalizado. Hay que tener en cuenta que cuando esta pregunta, como lo explicaba el abogado Trajano, es una pregunta que realmente va a ser vinculante, lo que quiere decir que no solamente configuremos que puede ser una base americana, sino que en su momento puede ser o una base de cualquier otro país, que un gobierno que esté en el momento de turno considere de que pueda ayudar. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando estas preguntas se hacen, o como decía también el abogado Trajano, en un momento determinado vayamos a una asamblea constituyente, el error creo más grande que hemos tenido es que se legisla o se piensa en su momento cuando se está en el poder con una determinada línea, de una línea, digamos, ideológica. Y eso no debe ser así. Eso debe de ser en un sentido de que se debe ver el bienestar del país. Y en estos momentos nosotros en el país estamos viviendo una polarización muy marcada de dos posiciones. Entonces esto también nos da el peligro, digamos, o la posibilidad de que de alguna manera se sesgue demasiado qué es lo que el país necesita. Y aquí lo que tenemos que vestirnos es como ecuatorianos y analizar desde las diferentes regiones, porque Ecuador es un país tan pequeño que tiene tantas diferencias en este país tan pequeño. Por ejemplo, y me voy a referir después al tema tributario con respecto a la Constitución, digamos, a la forma, a la estructura, que es una ley menor a la Constitución, pero sin embargo, a pesar de que se debe haber equidad dentro de una Constitución, vemos nosotros que no es así, porque de alguna manera se dicen cosas que no van con respecto, por ejemplo, a Manabí como región en el aporte del Producto Interno Bruto de este país.
¿Por qué? Porque no hay cosas claras. Entonces son momentos que se pueden aprovechar. Decía Hugo en el tema energético, claro que también nosotros somos una provincia que vamos para adelante, pero de alguna manera todo está monopolizado desde Guayaquil, desde otro lado, que no nos da esa posibilidad de desarrollo. Entonces son temas que son importantes. Y con respecto puntualmente, ya para culminar, yo creo que sí, sería un punto muy importante a favor de la ciudad y obviamente del país. Ahí viene que, bueno, con usted me queda una pregunta, la atiendo, pero antes de avanzar, sería importante, abogado Medardo, que usted me diga, ¿usted cree que la gente va a votar sí por las bases militares? Bueno, yo creo que sí, pero lo que la gente también dice es que el gobierno subió 3 puntos al IVA para que venga el bloque de seguridad y trabaje en la ciudad de Manta. Pero poco nada se ha visto. Las delincuencias, los asesinatos, los homicidios siguen. Podemos darnos cuenta, o sea, aquí no tenemos que cegarnos a lo que digamos sí o digamos no. Aquí el tema es claro. La ciudad está en una crisis de inseguridad, pero bárbara. Y si la gente dice no, y si no viene la base militar a Manta, o sea, seguiremos lo mismo. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde están los 3 puntos que incrementaron para el del IVA? ¿Dónde están los militares? No hay. Nosotros andamos en todos los barrios de Manta y no se ven operativos por parte de la policía y de los militares. Yo he sido crítico, yo soy abogado y paso audiencia en el UBC. Y yo veo que el eslogan de la Policía Nacional es proteger y servir, ¿verdad? Pero ¿a quién protegen, pues? Si ellos están encerrados en el UBC con unas barandas de malla y el pueblo, en las calles, protéjase como pueda. ¿A quién protegen? Yo pongo un ejemplo y les digo a mis usuarios cuando yo trabajo. Si hay un asesinato en La Aurora, un ejemplo, ¿verdad? Mientras el policía sale del VC, llega a la 113, regresa, porque esa es unidireccional para acá, para la ciudad, para el centro, da la vuelta por el Banco del Pacífico y coge la 4 de noviembre y llega hasta La Aurora. Ya el delincuente está bañado y vestido en su casa. ¿Y dónde está la policía? O sea, si están encerrados, y yo se los he dicho a ellos, al comandante, porque nosotros tenemos reuniones con el comandante, con el coronel, ¿por qué están encerrados, pues? Si la misión de ellos es proteger y servir. Tienen cerrada esa calle de la Daxum, que antes se le decía, que no pueden salir por ahí. No puede salir una patrulla, una moto por ahí, porque están encerrados. Entonces, estamos desprotegidos. Y si hay, o sea, y si la gente dice no a las bases, ¿quién, dice el Chapulín Colorado, quién nos podrá ayudar? Porque si bien es cierto, y somos conscientes los panelistas que estamos aquí, vuelvo y repito, el gobierno subió el IVA 3 puntos, ¿verdad? Para el tema del combate hacia la delincuencia. Pero aquí en la ciudad, nosotros no somos ciegos. El tema del asesinato sigue, campea. En esta semana que pasó, han matado gente que da miedo. Es un error de forma o de fondo, pero aquí la palabra la tienen. Justamente por lo que acaba de decir nuestro compañero panelista, es que es necesario que la pregunta gane el sí. Los recursos con los que cuenta nuestro país no alcanzan, no abastecen, porque este es un problema de décadas. No, este es un problema que apareció hace 2 años, 3 años atrás. Estamos viviendo actualmente es el resultado de no haber mantenido un control, un trabajo eficiente ante la delincuencia transnacional. Es por esa razón que necesitamos el apoyo, la cooperación de países amigos y repito, que nos apoyen con inteligencia, con tecnología, con recursos necesarios para que nuestro país pueda luchar contra esa delincuencia transnacional, que no es la delincuencia común. Coincido aquí con mi compañero panelista. Lógicamente, nosotros como mantenses y desde el sector productivo, que ustedes también lo son,
realmente nos preocupa mucho lo que sucede y nos afecta, a todos nos afecta, pero necesitamos el apoyo, necesitamos la cooperación. Con lo que tiene el país no alcanza. Necesitamos aún más. Es decir, que desde por parte del sector empresarial se ve con buenos ojos el regreso. Por supuesto que sí. Yo quisiera agregar algo más ahí, Tanji. Sí, por supuesto. Muy precisa. Y yo tengo una pregunta puntual para usted, por ejemplo. Muy precisa, pero quisiera seguir el hilo de lo que se está diciendo aquí por parte del abogado Samando y del presidente de la Cámara de Comercio. El origen de toda esta violencia que está viviendo Manta y el país, ¿cuál es? El narcotráfico. Y un narcotráfico internacional que está unido a los grupos delincuenciales organizados de nuestro país. Hay que atacar el origen, efectivamente, parte de la solución, parte de una posible solución y de la mitigación de este enfrentamiento terrible que estamos teniendo sería el apoyo internacional que necesita el país, no solamente en el aspecto económico, sino también para enfrentar esta situación de violencia que vivimos. Y si un país nos ofrece apoyo internacional con ese preciso objetivo, pues a buena hora. La pregunta engloba también en cuanto a permitir o no las bases militares en el país, que no solamente sea con Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, que en el Oriente se podrían establecer 2 bases militares o de control del narcotráfico, fundamentalmente brasileñas, que existe pues una frontera terrible por allá. Entonces, en ese aspecto es importante, sí, que la población entienda que no se trata tampoco de una respuesta por el sí y el no al presidente de la República. Hay muchas falencias que el gobierno podría decirse que tiene todavía y que no las puede solucionar. Pero las preguntas son precisas, no hacia el gobierno, no hacia la aceptación del presidente actual, sino a rechazar este momento de violencia que nosotros estamos viviendo por una agresión internacional. Y como decía el presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Vargas, esto no es de un momento, es una acumulación de errores que se han venido cometiendo. Desde que, por ejemplo, en la época del presidente Rafael Correa, él se vandagloriaba diciendo que quitaba el pasado judicial a los hermanos colombianos. Y llegaron no solamente de Colombia sin pasado judicial, sino de todas partes del mundo a sentarse grupos delincuenciales amparados por esta medida, que fue desde todo punto de vista un error. Muy humanitaria, podría decirse, pero fue un error garrafal para el Ecuador. Entonces, en estos momentos, la pregunta está clara, está enfocada. ¿Consideramos los mantenses y los ecuatorianos que es favorable esta ayuda internacional para el control del narcotráfico, como alguna vez ya lo tuvimos durante 10 años y no llegamos nunca en esa época a los niveles terribles que estamos atravesando en este momento, porque el Ecuador se ha convertido en el centro de la distribución del narcotráfico en Sudamérica? Es el país, como ya lo declaró en forma abierta el presidente colombiano Petro, en que dice: la droga se va por Ecuador. ¿Y por dónde? Por el puerto de Manta. De manera que para los mantenses sí es realmente un tema crucial de vida o muerte que aceptemos este tipo de apoyo internacional para librar una batalla también que yo la considero no solamente contra elementos nacionales, sino también contra elementos internacionales. Es decir, que estamos en una postura bastante vulnerable y recibir este tipo de ayudas nos favorece enormemente. Las declaraciones del señor presidente de Colombia fueron bastante fuertes y es lamentable de que absolutamente nadie del Ecuador saliera en defensa. Así es. Creo que los mantenses, sobre todo, debemos pegar un grito del cielo. Imagínense lo que hay ahora en el escándalo de autoridad del manejo del puerto por parte del grupo que tiene la delegación, en que después de que hay un informe de la Contraloría en el que se señala que no funcionan bien los controles de pesaje y de control de la droga, hay un escándalo en el que se captura dentro del puerto una banda organizada y que de alguna manera los directivos de autoridad portuaria
diría yo que consideran un asunto en el que ellos no están vinculados, siendo la propia empresa administradora del puerto la que tiene la responsabilidad directa de este tipo de cosas. Esas son luces de alarmas que se prenden y que aquí en nuestra ciudad, los mantenses, tenemos que preocuparnos, porque este es un tema que va avanzando y se va convirtiendo en un poder mucho más grande cada vez y terminará dominando todas las instancias de nuestra colectividad. Así es que creo yo que esta pregunta y las preguntas de estos referendos y de la consulta popular no debe de enfocar a la ciudadanía a pensar que le está dando un sí a Noboa o un no a este gobierno. Que se analice claramente que por encima de esta circunstancia coyuntural está el efecto de lo que nosotros estamos buscando, es decir, mitigar esta agresión de la delincuencia organizada hacia nuestra sociedad en general. Ahora yo ya cambio de pregunta, me quedo de manera positiva. ¿Ustedes votarían sí o no al tema del retorno de las bases militares? Totalmente sí, de acuerdo, por supuesto. Bueno, nuestro criterio y razonamiento ha sido rotundo, ¿no? Hemos analizado la quiero parte decirle, favorable. Tanji, sí vale la pena resaltar, la Cámara de Comercio de Manta rechazó públicamente las declaraciones del presidente Petro, un político totalmente señalado por el mundo entero por el trabajo que está realizando en nuestro hermano país de Colombia. Nosotros como mantenses principalmente y como gremio emblemático de esta ciudad de Manta rechazamos públicamente en su momento lo expresado por Petro. Es un problema nacional, es un problema internacional. No podemos señalar que Manta solamente es la ciudad por donde puede salir la droga. No, no, no. Rechazamos rotundamente esas expresiones y como mantenses nos ponemos en contra de aquello. Y sí, por supuesto, esperamos una respuesta a nivel nacional también en contra de estas declaraciones. No lo hubieron, pero como mantenses sí ha habido públicamente rechazo a lo dicho por el presidente colombiano. Yo la única institución que puedo resaltar que siempre se pronuncia y sale en la lucha y en la defensa de esta ciudad, históricamente ha sido la Cámara de Comercio de Manta. Usted lo acaba de decir, como la FOL, en su momento, en el 2009, la Cámara de Comercio lideró el hecho de que se mantenga la base en el país. Asimismo, siempre al frente, defendiendo los grandes intereses de la ciudad. Pero también hay vacíos de que no solamente la Cámara de Comercio hace a Manta. Aquí deberían haber otras instituciones, hasta la misma institución que fue ofendida, a pedir una aclaratoria o una defensa, porque fueron declaraciones muy fuertes. Ahí yo quisiera agregar algo, Tanji. Efectivamente, lo que usted dice. Ese presidente colombiano con el cual no estamos de acuerdo, porque definitivamente está cometiendo muchos errores, no dijo que la droga se iba por la ciudad de Manta. Dijo que la droga se está saliendo, la droga que antes se iba por Colombia, está saliendo por el puerto de Manta. ¿Y qué han dicho los señores que manejan el puerto de Manta? ¿Qué ha pasado con la propia Administración de Autoridad Portuaria, que es el ente regulador, controlador de esa delegación, de esa concesión que ya tiene 9 años? ¿Qué han dicho los que son directamente beneficiarios de esa delegación? Los señores Ramírez, señores, los que actualmente representan a Autoridad Portuaria. ¿Qué aclaración ha hecho la gerente de Autoridad Portuaria, el que funge de presidente de Autoridad Portuaria? En forma directa me refiero a la abogada Rodríguez, a señor Salazar. ¿Qué han dicho respecto de ese tremendo golpe contundente que un presidente de la República le da a nuestro puerto de Manta para rechazar esta situación? Nada. Y no solamente eso, sino que a los 2 o 3 días después de esta declaración terrible internacional del presidente de Colombia, se descubre que hay una banda organizada y que maneja ¿qué?
una situación estratégica dentro del puerto como son los controles de pesaje, y se descubre también que además hay un informe de Contraloría General del Estado que señala la deficiencia del control del narcotráfico en el puerto de Manta, porque si se dice que los equipos que controlan eso están funcionando mal, ¿cuál es la deficiencia en el control? Y todo eso se une a una declaración contundente que sí nos ha hecho daño terriblemente y que hay que salir por los fueros. Todas las instituciones de Manta tienen que decir, señores, esto no puede pasar. Y si para evitar esto realmente hay que traer nuevamente la base o ese grupo de control antidroga que antes existió aquí en la ciudad de Manta, pues bien, ese es el momento de comenzar, de alguna manera digo yo, no se va a eliminar del todo la delincuencia nunca, pero sí hay que enfrentarla y hay que comenzar a luchar frontalmente para que se mitigue, se disminuya y no entre en tales niveles que tenga que dominar las ciudades y el país entero. Nuestra ciudad necesita paz, necesita seguridad, necesita bienestar, necesita inversión. Nosotros desde el sector productivo invitamos a todos los mantenses, a todos los ecuatorianos a votar sí en esta pregunta. Mire, nuestra institución es una institución apolítica, pero estos temas de país, estos temas que influyen en la economía, en la producción, tenemos la obligación nosotros de alzar nuestra voz y expresar cuál es nuestra posición. Nuestra posición es sí que vengan bases extranjeras. Realmente hemos escuchado en otras entrevistas de gente que habla sobre soberanía. Mire, nuestro país se llenó de albaneses, de mexicanos y de otros sinnúmero de países más que vinieron aquí a hacer cosas no buenas. Y ahí no hemos dicho nada de soberanía. Como ciudad, como país, necesitamos paz, seguridad, confianza, inversión. Y para eso necesitamos el apoyo de países amigos, la cooperación de países amigos. Por eso es importante votar sí en esta pregunta. Ahora, cambiamos de pregunta porque hay otra que también es bastante fuerte. Don Sabando, ¿usted necesita la palabra para cerrar el tema de las bases militares? ¿Votaría sí o no? Yo, o sea, lo que acaban de decir los compañeros que están aquí en el panel es una clara realidad. Pero si nos ponemos a ver, nosotros tenemos la base militar trabajando, si usted me ayuda, ¿cuántos años tienes que salió de aquí de Manta? Bueno, hasta el año 2009 funcionó. Ya, estamos hablando de 16 años. Ustedes, yo tengo aquí 25 años y sé, porque yo soy de Puerto Viejo, ¿verdad? Sé la realidad de las bases, ¿verdad? Cuando estaban las bases aquí, en realidad había el control, teníamos ese apoyo de otros países, pero yo comencé diciendo que la gente no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que significa con eso? Por decir, si hablamos de 16 años, una persona de 16 años ya vota y todavía no estaba nacida cuando estaban las bases militares acá. Los padres no le dicen qué hizo la base acá, porque padres a veces no tienen comunicación con los hijos, ¿verdad? Y eso yo, comencé en mi intervención diciendo que parece que no había, o había poca información más bien en ese tipo de situación. Por decir, los chicos de 16 años ya votan. En ese tiempo, cuando se fue a las bases, algunos no estaban ni nacidos. Entonces, no saben cuál fue el trabajo que hicieron las bases acá, en la ciudad, ¿verdad? Dicen, no, las bases americanas, ¿por qué no están en su país? Que acá Ecuador es Ecuador y allá es allá. Y Estados Unidos, o las bases que quieran venir de otros países, son de allá. O sea, Ecuador tiene que responder el gobierno tiene que responder por su país, y los extranjeros pues allá en su país. Entonces, acaba de poner algo muy ese interesante. tema es claro allí. Falta información. Yo represento 209 unidades en mi cooperativa. Y en la actualidad no ha ido una persona representante del gobierno a decir, señores, es esto, es lo de acá. Porque yo como presidente, yo no hablo de políticas en mi cooperativa. Yo digo, señores, ustedes están abiertos a votar por quien ustedes deseen.
Yo no hablo de política, yo hablo de mi cooperativa, de la situación que tenemos en la actualidad. Se nos roban taxis, nos secuestran conductores, nos piden secuestro por nuestros propios, o sea, nos piden rescate por nuestros propios taxis cuando nos secuestran. Pero ¿qué es lo que yo digo? Y sí lo digo porque es verdad. Cuando estaba el presidente Correa, a nosotros nos instalaron un dispositivo de cámaras de seguridad que se llaman kit de seguridad. Y esas kits de seguridad grababan desde el momento en que el delincuente iba subiendo al taxi y nos dio de manera gratuita, no nos costó ni un centavo a nosotros. A lo que el delincuente se subía y trataba de agredir a una persona, él quedaba grabado. Nosotros teníamos un botón de pánico al lado del volante, otro al lado del conductor, del copiloto y otro en el portamaleta. Si venía un delincuente, uno apretaba el botón de pánico y la señal llegaba al EQ911, donde ahí se podía determinar, la policía llegaba. Y de esa manera se determinaron algunos resultados cuando hubieron ¿Y qué tiempo duraron eso? ¿Qué pasó? Se fue Correa y se perdió todo. ¿Pero por qué no? Si ya porque eso dependía de ustedes. Ahorita lo que nos dice, no, es que eso es el gobierno, EQ911. Nosotros hicimos las gestiones, nosotros pusimos una cámara, un taller de cámaras, porque no teníamos ni siquiera taller que nos hiciera el mantenimiento de las cámaras. En esa época mismo. No, ya cuando se fue Correa, porque no teníamos. Y antes sí había taller de reparación. Sí había taller, en exactamente. En el EQ, no, había un taller que se llamaba Dismundi, que era un taller que nos daba el mantenimiento. Era privado. Era privado, pero ese taller nos arreglaba la tarjeta que se quemaba y tal. Bueno, y después nosotros como presidente, yo fui presidente de la Federación de Taxi 4 años. Yo hice la gestión para traer un taller, directamente nos asignaron acá, nosotros lo dirigíamos. Pero con el tiempo ya EQ911 dijo que ya, y ANT, que ya no teníamos la clave. Incluso hicimos las gestiones ahorita con el compañero Javier Briones, que está dentro del tema de seguridad del municipio, para ver si nosotros podíamos recuperar la clave, porque la ANT ya no la da. Dice que eso ya prácticamente está obsoleto y ya no tenemos seguridad. Cuando nosotros decíamos, tenemos seguridad porque del momento que sube un usuario, está grabado en el taxi. Usted aprieta el botón y desde allí usted y los equipos pueden funcionar. Y los equipos todavía están, pero están no, allí. No, el EQ911 no nos da la clave, ni la NT dice que es un error terrible. Incluso que nosotros hemos hecho lo del acercamiento, hemos ido al NT para que nos dé nuevamente la clave. Dicen que no, que ya eso ya está prácticamente obsoleto, que eso no vale y que ya no nos van a dar. Entonces, ¿pero dónde fue la ruptura de todo esto? ¿En qué gobierno? En el gobierno ya de Lenín Moreno, ya desde allí ya nos dijeron ya eso no va, y a pesar de que seguimos insistiendo, traíamos el taller, como le digo, nosotros pusimos un taller acá en la cooperativa Ecuador Primero, y de allí nosotros le dábamos mantenimiento, porque para poder deshabilitar una cámara de una unidad e instalarla en otra unidad, teníamos que hacer un escrito, un proceso directamente al EQ911 y al ANT para que nos dieran la autorización para deshabilitar esa cámara. Esa es una buena medida que tiene que reactualizarse indiscutiblemente. Se perdió. Nosotros hemos hecho, ya le digo, hemos ido al ANT, hemos ido al EQ911 y nos dicen que no, que ya eso ya no va. Entonces estamos desprotegidos. Y eso nosotros sí lo decimos, porque en realidad eso fue bueno. Claro. Entonces, ahorita poco nada con el gobierno. Mire, para seguir con el tema del taxismo, cuando estaba el presidente Rafael Correa, nosotros exoneramos más a nivel nacional, más de 2.000, casi 5.000 taxis. Aquí voy a poner algo de debate ya escuchándolo. Sería como que siempre nosotros los ecuatorianos estamos acostumbrados a tener un gobierno paternalista, pero que nos da pan, pero no nos quita el hambre, porque todos los días tenemos hambre. Creo que el país también necesita Estado y no un papá. Los ciudadanos necesitan ser ciudadanos. Y aquí hay que hacer un análisis profundo de dónde falló, porque no estamos hablando de que es el gobierno actual, sino que aquí hubo una falla en el sistema de gobierno, que esto no tiene sostenibilidad, y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos a nivel gubernamental, porque los proyectos se presentan, se ejecutan, pero no hay un plan de acción que dure mucho tiempo, no hay sostenibilidad. ¿Quién falla ahí? ¿El gobierno, los ciudadanos, los políticos? Habría que analizar eso, porque nosotros tenemos también pensado ya de manera personal invertir también, porque en realidad es bastante bueno ese tema de la Cámara. Creo que es importantísimo y tendrán el apoyo de toda la ciudadanía ustedes, porque realmente pues no hay cómo desconectar acciones positivas que se hayan tomado en otros gobiernos. Lamentablemente, Tanji y estimados amigos de este panel, en las consultas de este tipo populares, llámese referendo, consulta, plebiscito, siempre hay el juicio de la ciudadanía que se acerca al voto
respecto de lo positivo o negativo del gobierno de turno. Por eso es que creo yo que en algún momento, por encima de los errores, de las deficiencias de un gobierno, los mantenses, los manavitas, los ecuatorianos, debemos pensar cuál es la trascendencia de cada una de estas preguntas para que despojarnos de estas simpatías o antipatías, entender que van dirigidas exclusivamente hacia una medida que puede ser o no puede ser positiva para el país desde cada uno de nuestros razonamientos. Así es que en ese aspecto creo que hay que ser muy precisos. Nosotros aquí consideramos, yo particularmente creo que sí es beneficioso el que se vengan nuevamente en las actuales circunstancias en que parece que se toma el Estado mismo la delincuencia organizada, no solamente nacional, sino con el apoyo de delincuencia organizada internacional. Si este conflicto es internacional contra la delincuencia, pues bien, bienvenida sea el apoyo internacional. Lo mismo los otros cuestionamientos, preguntas claras. ¿Estamos de acuerdo o no que se disminuya el número de asambleístas? Bueno, sí, en vez de 140 que pase a 80, si eso beneficia la parte económica del Estado ecuatoriano, bien. En todo caso, además, digamos, quitándole el financiamiento que se daba antes, ¿estamos de acuerdo no que va a haber una asamblea constituyente para ahí plantear reformas, no estas cortas de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, de que se elimine el Consejo de la Judicatura, que se le quiten ciertas prerrogativas a la Corte Constitucional? Creo que los ecuatorianos debemos entender que es el momento de cambiar el modelo de Estado ecuatoriano. Ya no solamente reformas parciales, sino que se cree una nueva república. Yo particularmente vengo opinando de que es el momento en que el Estado asuma el modelo de república federal, para que sean las autonomías provinciales, regionales, las que les permitan impulsar sus propias potencialidades a las diferentes provincias del país, y para que también puedan asumir el derecho de dirigir su propio destino. Un nuevo sistema político, económico, administrativo que le permita a provincias como la nuestra, por ejemplo, manejar su propia infraestructura, puerto, aeropuerto, y tener contactos con organismos de crédito internacional para que se puedan impulsar mediante un régimen que lo tienen los países más desarrollados de América, para hablar solamente de los latinoamericanos: México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Los países más desarrollados tienen este sistema de repúblicas federales, de tal manera que por ahí también habría que apuntar en función de qué es lo que se aspira de una nueva constituyente. Y Manabí debería de poner su propuesta por la que alguna vez votó, la autonomía provincial. Los manavitas nos pronunciamos en alguna época por la autonomía. Ahí usted acaba de dar el pase a la siguiente pregunta, que es, por ejemplo, el tema de los asambleístas. Consultan que si estamos de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales, una asambleísta elegida por cada provincia, una asambleísta provincial por cada 400.000 habitantes, asimismo de acuerdo con el último censo nacional. Y aquí viene la pregunta: reducir asambleísta puede sonar bien cuando no hay cuando no está claro, por ejemplo, quiénes se llevan la mayor cantidad de asambleístas a nivel del país. ¿Esto no nos quitaría representatividad política como manavitas? Bueno, yo quisiera opinar sobre ese tema. Mire, el tema del número de asambleístas hay que analizarlo. A veces se cree que quitando a asambleístas podemos ayudar en algo, ¿no? Pero hay que ver un poquito las cosas más allá. Nosotros nos vemos, hay provincias que van a tener hasta un asambleísta nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vámonos un poquito más atrás del tema. Es saber elegir.
cuando uno tiene una población y cuando los partidos políticos han fallado, por eso se produce esa otra pregunta también, cuando los partidos políticos fallan en la formación de líderes, en la formación política del ciudadano, porque ellos han recibido recursos para que ellos, hay dos tipos de recursos que se le da a los partidos políticos, ¿no? El recurso que se da justamente para lo que es la promoción electoral, cuando hay procesos electorales, y el recurso que es el que está ahorita justamente en mención, que es la preparación política. Esto de alguna manera ha llevado a que en los partidos ni siquiera están por ahí escritos procesos democráticos entre los partidos, pero eso es mentira. Digamos que los candidatos ya los tienen elegidos. Entonces, cuando usted no produce eso que realmente a los partidos políticos le han quedado debiendo a nuestra sociedad, usted hace que de alguna manera lo que ellos proponen para un proceso electoral no es lo más adecuado. Y ahí muchas veces nos toca ir a votar, como decía aquí el amigo el abogado, nos toca ir a votar por el papel, pero no hay las personas que realmente representen o vayan de alguna manera a trabajar. Y usted todavía eso súmele a que de alguna manera se va a reducir el poder de elección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos caer en mano todavía peor aún, porque no puede haber ese equilibrio de las fuerzas democráticas, sino que viene y el partido de moda o el movimiento de moda o el que sale más en el TikTok o alguna cosa viene y cala dentro de la política. Y ese señor absolutamente no sabe nada de los procesos o de lo que su provincia necesita o su comunidad necesita. Entonces, eso hay que tener en cuenta que en este modelo, en esto todavía con un método matemático que de alguna manera va a dar más prioridad a los partidos que están con mucho más fuerza. Entonces, ojo con eso. Y que no le sumamos todavía a que en las provincias que van puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y ahí también no se va a cumplir justamente la representatividad tanto del hombre como de la mujer. Entonces son cosas que hay que discutir. A veces las calenturas no están en la sábana. Hay que mirar un poco más allá. Porque cuando usted hace esto, usted de alguna manera, las provincias que tienen 12, 14, bien por ellos, ¿no? Ellos tienen como de alguna manera poder equilibrar esa fuerza, pero las otras que no, nos vemos perjudicados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, bueno, hay que ser positivos y hay que pensar bien. Lo que queremos es que de alguna manera los partidos políticos hagan su parte, presenten buenos cuadros, gente que realmente conozca del tema, o si no conoce, por lo menos que se rodee de gente que conozca, porque como yo decía al principio, si vamos a la pregunta como explicaba el abogado Trajano, y si se da el proceso constituyente, realmente tiene que ponerse gente que conozca del tema y de muchos temas que el país necesita refundar. Yo también coincido, lo he hablado contigo, Trajano, a lo interno, yo también coincido en un nuevo modelo de país que justamente dé potencia a cada una de sus regiones, porque nosotros somos tan diversos, y de eso hablamos justamente, el tema de impuestos, el tema de energía, el tema de comunicación, de vía, que hemos estado tan rezagados en esta provincia. Yo quisiera resaltar algo sobre este tema importante, pero no quiero dejar pasar por alto al abogado Sabando. Si de alguna manera desde la Cámara de Comercio podemos apoyarlos para este problema que ustedes tienen con las cámaras, están abiertas las puertas. Podríamos hablar con la gobernadora para efectos de poder armar una mesa técnica y ver, buscar la solución, buscar qué se puede hacer, ¿no? Muy bien. A las órdenes desde la Cámara de Comercio de Manta. Gracias. Sobre este tema del número de asambleístas. Mire, el país necesita calidad, no cantidad. Calidad, no cantidad. Coincido con el ingeniero Ormaza, los partidos políticos han fallado. Hemos tenido un problema con asambleístas que no han dado la talla para el puesto. Pero ese es un problema de los partidos que los ponen en la lista y el pueblo tiene que ir a votar por lo que le ponen. Entonces confiamos en que los partidos políticos tienen que corregir esto. Mire, nuestro país tiene un déficit fiscal para el 2026 aproximado de 5.400 millones de dólares. Solo en déficit fiscal. Súmele las deudas por atrasos a proveedores, sobre 4.000 millones de dólares. A esto súmele pago de capital más intereses de deuda. Y nosotros tenemos un número de asambleístas que le cuestan al Estado ingentes recursos.
si proporcionalmente tenemos un número de asambleístas que nos va a dar resultados, porque lo que hay que exigir es calidad a los partidos políticos. Muy bien puede nuestra asamblea trabajar con 73 asambleístas. Pero el discurso político opositor dice de que lo que estamos haciendo es perdiendo esa representatividad política, que estamos haciendo que el país vuelva a ser un país centralizado. Es que, a ver, es que todas las provincias, llámese Pichincha o Guayas, las más grandes, proporcionalmente también van a reducir su número de asambleístas. Si Guayas tenía 18 o 20, pues va a tener 10 o 11. Ellos también se van a ver afectados, igual Pichincha. Entonces, este es un tema de calidad. Mire, Manabí tiene hoy 10 asambleístas. ¿Usted cree que por tener 10 estamos mejor? ¿Ah? Quizás con 4 de calidad. Podríamos estar Claro, pero de calidad, Hugo. Pues de claro, calidad, sí, coincido contigo. Serían John. 6 de acuerdo a esta normativa. Ok, serían 6. Entonces, si nos ponemos a ver los recursos del país, luego nos ponemos a ver qué tan buen resultado tenemos con 10 asambleístas, ¿qué va a pasar si tenemos 6? Y en este tema no es que es Manabí la afectada, son todas las provincias del país que proporcionalmente van a haber reducido su número de asambleístas. Nosotros coincidimos en esta pregunta, estamos por el sí también en esta pregunta, porque buscamos que los recursos del país sean mejor invertidos, y estamos seguros que los partidos políticos van a corregir lo que lamentablemente han venido haciendo mal, y necesitamos candidatos de calidad. No necesitamos cantidad. Para precisar solamente el tema de la cantidad de la conformación de la Asamblea Nacional. Actualmente Guayas tiene 24, pasaría a 11. Quito tiene 15, pasaría a 7. Y Manabí, que sería la tercera provincia con mayor número de población, pasaría de 10 a 4. Tiene la palabra. Bien, yo particularmente pienso que las dos preguntas más importantes, más trascendentes que tiene esta nueva comparecencia de los ecuatorianos a las urnas el próximo domingo son la primera y la cuarta, la que tiene que ver con el tema seguridad nacional, si considera el pueblo ecuatoriano y los mantenses en especial, que ya vivimos una época, conveniente o no que efectivamente pues el país acepte la colaboración internacional para enfrentar un conflicto internacional a través de la presencia de una delegación militar que va a luchar, a controlar fundamentalmente el aumento de esta avalancha del narcotráfico que quiere dominar no solamente al Ecuador, sino a los demás países y en Sudamérica y en el mundo entero. Para mí, la verdadera pandemia de la humanidad en los actuales momentos es el narcotráfico y todo su poder corruptor económico que ha alcanzado dimensiones realmente inimaginables. Entonces, la otra pregunta, queremos una nueva Asamblea Constituyente para reformar el Estado ecuatoriano, para convertir al Ecuador en un Estado moderno que permita aprovechar todas sus potencialidades y darle oportunidad a todas las provincias para que puedan también tener la autonomía suficiente de ir impulsando cada una sus propios recursos, su propio desarrollo con mayor capacidad. Hay una cuestión, te pregunto a ti como abogado, en este sentido, esa cuarta pregunta, yo creo que es de suma importancia y coincido contigo, porque si se llega a instalar la Asamblea Constituyente y se declara de plenos poderes, puede hasta reformar cosas que a lo mejor se hayan decidido en esta misma consulta. Allá voy, exactamente. Estimado John, efectivamente, estas dos preguntas que estamos nosotros analizando, el que se siga financiando o no para una campaña electoral a los partidos políticos con recursos del Estado, o que se disminuya el número de asambleístas, se va a debatir en la Asamblea Constituyente.
Y si bien que es creo cierto, que creo es una forma distinta, representativa, porque los asambleístas constituyentes van a ser de otro número, creo. y allá voy. Entiendo. Y si se va a debatir, será esta pues una respuesta del pueblo ecuatoriano ahora, que habrá que analizarla inclusive para ver si se la introduce igual como una reforma o se consideran otros aspectos. Nos quejamos de la presencia de asambleístas que ahora son nada más que de relleno por parte de ciertos partidos políticos que quieren tener en el Congreso Nacional, el primer poder del Estado, simplemente alzamanos. Ya, gente que va, como por ahí dicen borregos, a aceptar todo lo que le digan, toda la instrucción, sin sus propios criterios, sin actitud alguna por defender sus propias regiones, sino para cumplir como niños de escuela las órdenes que les dan los superiores. Ese tipo de asambleístas que no tienen ninguna capacidad para poder realmente discutir leyes y crear marcos estructurales jurídicos en nuestro país, deberían de tener alguna observación. Y será la Asamblea Constituyente el lugar para debatir inclusive qué tipo de requisitos ya debería de ponérsele a los asambleístas. ¿Qué tipo de requisitos requiere un asambleísta que va a estar en una de las comisiones que se organizan dentro del Congreso Nacional? Pues si va a haber una asamblea o en la que haya comisiones, por ejemplo, de fiscalización, los asambleístas que sean nominados para esa comisión no pueden ser piezas de ajedrez, sino gente con capacidad de discernir, con capacidad profesional, con preparación para estar en esas comisiones. Una comisión de asuntos constitucionales, pues bien, el asambleísta tendrá que tener una capacidad profesional para integrarlo, y así en las diferentes áreas de legislación que tiene el Congreso Nacional ir poniendo el orden, el número. Yo también no estoy muy de acuerdo con que disminuyendo el número de asambleístas se pueden dar mayor eficiencia. Yo diría que hay que buscar también los requisitos que un asambleísta debe tener para poder participar de ese órgano. Así como se nombra un ministro en una área que debe tener conocimientos de esa área, de funcionarios que dan servicios públicos en áreas especializadas, el asambleísta constituyente, el legislador, debe de tener una preparación, una capacidad especial. Todos esos temas que se pueden discutir. Su equipo técnico, Trajano, deberían de presentarlo. ¿De quién están rodeados? ¿Cuáles son sus asesores? Porque a veces también llevan asesores que no son asesores, sino que es para cargar la cartera. Deberían de estar justamente, disculpe con la... Por eso, para finalizar, John, sí, efectivamente, esos puntos pueden debatirse ya en una asamblea constituyente. Yo sí creo que en este momento también es de vital importancia para el país, más allá de lo que dice la oposición, de los gastos que se van a incurrir. Creo que estamos en una etapa crucial en la historia de nuestro país, en la que los ecuatorianos debemos tener clarísimo que tenemos que enfrentar en unidad los terribles momentos que estamos viviendo por esta agresión que sentimos todos de lo que es la delincuencia organizada, que no solamente se quiere apoderar de ciudades, sino que se quiere apoderar de nuestro país y de otros países en el mundo entero. Ahora, yo le voy a hacer esta pregunta puntual a usted, abogado Medardo, como representante y presidente de la cooperativa de taxis del Mercado Central. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado ecuatoriano de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Es decir, ¿está usted de acuerdo, sí o no, en que el gobierno deje de entregarle recursos económicos a los partidos y movimientos políticos? Obvio que sí. Yo sí estoy de acuerdo. Pero que ese dinero sea utilizado para obras, para salud, para medicina, para seguridad. Pero que sea utilizado de realidad. Ese es el complemento que tiene que discutirse en la Asamblea Constitucional. Eso. Porque si van a eliminar y el dinero... Estamos... Ahorita en la actualidad. O sea, yo hablo de la actualidad. Los municipios, los empleados sin pagarle. Por ahí algún funcionario público también sin pagos, impagos. Entonces... O sea, si es que se va a ese dinero, no se va a utilizar para que los partidos políticos hagan sus propagandas políticas, para llegar a cualquier tipo de dignidad, ya sea alcalde, prefecto, lo que sea.
se les quite, pero que ese dinero sea utilizado para la medicina. Pues podemos ver en el Hospital Rodríguez Zambrano como la gente se queja, no hay medicina en el IES. Y nos bajaron el número de camas, abogado. No hay, ahí está, no hay, uno va al IES, tiene que pasar 5, 6, 7 horas para que lo atiendan de emergencia, porque no hay médicos. No hay médicos ni residentes. O sea, estuve la semana pasada en el IES queriéndome hacer una ecografía. No hay el aparato para hacer ecografías. Ahí quisiera poner un puntito. Que ese dinero sea utilizado para la salud, que es importante la Constitución. Tanji, solamente un puntito allí nada más para observar. Hablaba con un médico amigo del IES. Tienen 15 minutos apenas para cada paciente. No más. Y le decía, y en 15 minutos puedes hacer un diagnóstico, puedes hacer nada. Muy difícil. Es que no muy hay difícil, médicos. pero ya les voy a decir una cosa. ¿Y qué pasó? Sucede que si antes el IES tenía 1 millón de personas que servir, ahora tiene 3,5 millones o más que servir. ¿Y quiénes se agregaron al Seguro Social? Se agregó la esposa, los hijos, el seguro campesino, el seguro pesquero. Seguro campesino y pesquero pagan $4. $4 mensual. Pero además hay que atender a sus hijos Así es. y a toda la familia, esposas. Pero siempre ha estado. El seguro campesino siempre A partir del siempre ha estado. gobierno, a partir No. Yo tengo A ver. 48 años y yo desde cuando tenía Sí. 15 años, 16, yo me atendía en el seguro campesino porque yo soy Sí, campesino. pero- yo soy del campo y ahí De me atendía, acuerdo. había un El de- dispensario. el de la familia, el de la esposa y los precisar, hijos, pero pues. se agregaron esposa, hijos, El lo seguro mismo que campesino, lo yo me acuerdo mismo cuando mi papá todos nos hacíamos atender. Yo tengo 48 años y yo Bueno. tenía 15 años. No, desde los 8 años ya me sacaron la muela en el dispensario, 10 años. En el dispensario del seguro campesino. Ahí yo me hacía atender. del seguro campesino. Estamos hablando de 40 años atrás. Del seguro campesino, sí. del seguro campesino. seguro pesquero, sí, ahí sí no. Ahora no solamente se atiende en el dispensario del seguro campesino, todo eso se agregó. Yo digo que no está bien, está perfecto. Claro, fue todos una gran tenemos derecho a la medida salud. humanitaria, pero la crisis del seguro social se aumentó con eso, porque no aumentó el servicio de médicos, ¿verdad? Así es. Ya los recursos económicos del seguro social están complicándose porque siempre se lo ha tomado como una caja chica, Sí, así es. ¿verdad? Y siempre ha habido cuestionamientos en los gobiernos de que no han pagado la deuda con el seguro. Simplemente esquilman los fondos del seguro porque lo maneja el gobierno directamente, cuando el seguro tiene que ser manejado Claro. a través de una organización que lo dirijan los propios afiliados, ¿verdad? que- Algún rato. Eso tendrá que hacer. Efectivamente. ¿Ecuador necesita más reformas o más resultados? Sí. Más resultados, Mire, pues. Tanji, Yo creo que con reformas no vamos a hacer. permítame Necesitamos decirle, Pero esa es una reforma que hay en que la hacerlo. última década y media, del presupuesto general del Estado han egresado $240 millones para los partidos políticos. Coincido con el abogado Sabando. $240 millones que pudieron haber servido para la salud, para la educación, para la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos pensar los ecuatorianos que estos recursos puedan seguir yéndose a los partidos políticos? Imposible. No puede ser. No puede ser. Miren, hay un tema importante que en las conversaciones que uno tiene en el barrio, en la calle, dice, no, pues entonces ahora resulta que solo van a ser candidatos los millonarios, pues o los que tienen plata. Esa iba a ser mi pregunta. Mire, está clarísimo esto. El señor Otto Sonnenholner, con muchos recursos en familia, no pudo ser presidente. El padre del señor presidente de la República actual fue 5 veces o 6 veces candidato. No pudo ser presidente. Con todo el dinero que tenían. Y así podemos enumerar a muchos. El pueblo es sabio. Entonces, coincido, Medardo, contigo, realmente esos recursos tienen que ir a donde el país los necesita, a la salud, a la seguridad, a la educación, prioritariamente. Es una pregunta que sin pensarlo votamos sí.
No puede ser que partidos políticos de alquiler, candidatos que no tienen partido, no, acá me dan, aquí hablo, y vaya, venga de candidato acá. Solamente porque le dan los recursos. ¿Cuántos movimientos políticos o partidos Eso se políticos puede tiene el debatir en la Ecuador? Asamblea Constituyente. Así es. Claro, esos son temas que se tienen que debatir. Las dos preguntas fundamentales son la primera y la cuarta, estimados amigos. Lo otro es simplemente un relleno de esta famosa convocatoria que nos hacen para el día domingo, pero lo crucial y sobre lo que tenemos que enfocarnos es en estas dos consultas que sí son fundamentales. Claro que Las sí. reformas constitucionales se tendrán que hacer en una asamblea constituyente y ahí es donde creo que no debemos debatir simplemente quítese el Consejo de Participación Ciudadana, suprímase el Consejo de Judicatura, no le deje esta potestad a la Corte Constitucional que quiere mandar más que ningún otro organismo del Estado y no tienen ningún control. Todas esas temas se pueden tratar, pero fundamentalmente lo que debe plantearse es la creación de un nuevo país, de un nuevo Ecuador, de un nuevo modelo de Estado ecuatoriano para que el Ecuador surja con una estructura moderna que nos permita convertirnos en un país realmente en desarrollo y que le dé oportunidad a todas las provincias del país de utilizar sus potencialidades para que puedan ir creando su propio destino, su propio desarrollo. Así es, yo coincido con eso. Yo creo que hay que romper los paradigmas de que a veces, por ejemplo, decía Hugo Vargas, el tema del presupuesto general del Estado. Nosotros nos presentan una proforma presupuestaria, y no hablo de este gobierno, hablo de todos. Pero nos hemos puesto a revisar realmente la ejecución de ese presupuesto. A veces son presupuestos que se ponen ahí, pero ni siquiera se cumplen lo que la Constitución dice. Ni siquiera se cumplen temas de salud, de educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces aceptamos y hay esa famosa palabra, no, que de arriba viene, ¿cuál de arriba? Entonces, esos son los centralismos que se nos han ido posesionando en nuestra mente a los ciudadanos que somos las diferentes partes del país, tratando de desarrollarnos como país. Y ya lo damos por hecho. Fíjese usted que yo quiero algo jocoso anteriormente, muy anteriormente trabajaba, y tú recordarás también, Hugo, que nos venían diseños para planes habitacionales con modelos de la sierra, a poner tubería de hierro en la zona costera. O sea, tanto era el monopolio que hasta eso nos venían haciendo, digamos, ese favor. Por eso yo soy de romper los paradigmas, de que esas cosas, en el sistema energético, decía Hugo Vargas, nosotros tenemos que romper, hay que abrir. Ecuador no tiene el dinero para ponerse acorde al Plan Estratégico Nacional de Electrificación, no tiene el dinero, por Dios. Yo quisiera poner un ejemplo, permítame con esto, un ejemplo de lo que significaría el nuevo modelo de desarrollo del país, un nuevo Estado, una república federal. Un gobernador que sea elegido mediante votación directa y popular, que sea verdaderamente el que presida el gobierno autónomo provincial. Ese gobernador asume todas las competencias de lo que es actualmente el Consejo Provincial de Manabí. Y ese gobierno que tiene facultades dentro de sus competencias, ahora también puede reclamar en un momento dado competencias fundamentales como las que acaba de nombrar John. ¿Qué haría? Muy bien, comience pidiendo la competencia para manejar la salud, la educación, la vialidad. ¿Con qué presupuesto? El presupuesto que actualmente tiene el Estado ecuatoriano para cada una de las provincias. A ver, ¿qué le va a tocar a Manabí este año 2026 que viene en el presupuesto para salud, para educación, para vialidad? Muy bien, ese presupuesto lo vamos a discutir con el gobierno regional y vamos a plantear lo que realmente necesita la provincia. Y ese presupuesto se lo maneja a través de un organismo de desarrollo que ya tenemos, que es el Consejo Provincial de Manabí, que inclusive estaría integrado como está actualmente, más fortalecido, casi como un organismo legislativo estatal, con todos los alcaldes que forman parte del Consejo Provincial, con los representantes de las parroquias rurales que tienen sus representantes, y ahí sería un poder ejecutivo provincial, un poder legislativo capaz de que pueda inclusive también emitir ciertas normativas estatales. ¿Por qué no puede un gobierno provincial manejar el presupuesto de salud, manejar el presupuesto de educación, el de vialidad?
con más cercanía, con más capacidad Conociendo de su la propio realidad territorio. que estamos viviendo nosotros. Eso para poner uno de los pequeños ejemplos de lo que sería un nuevo modelo de Estado para que pueda la República del Ecuador convertirse en una república federal. ¿A través de qué? De una asamblea constituyente en donde realmente se vaya a tratar este tipo de puntos cruciales, una reforma estructural, política, administrativa, económica, que derive en una mayor justicia social. Y tributaria, Trajano, porque realmente a lo que yo, bueno, habrá otra oportunidad. Administrativa. Pero, claro, correcto, porque el tema tributario, en lo que tú dices, cuando ya se hace este tipo de gobierno, nosotros necesitamos que se sinceren los recursos, porque Manaví, en lo personal, sin ser un especialista en temas de digamos, de contables o algo por el estilo, sin embargo, he estado investigando y leyendo que no es realmente equitativo la repartición, porque muchas veces aquí se consumen productos, pero las empresas tributan en otro lado. Ahora, ya para ir cerrando este panel que ha sido muy bueno, muy interesante y que desde ya los invito a que me acompañen el día 16 de noviembre en la jornada de la tarde para ir analizando los resultados. Me atrevo ya a preguntarles dos escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega a ganar el no? El gobierno escuchará, buscará otra vía para imponer su voluntad. Los ecuatorianos pierden esa oportunidad de cambiar de manera positiva al país. La pregunta queda abierta. No, ¿en cuáles preguntas? De manera general, ¿qué pasa si el pueblo vota Mire, no? Si gana Tangi, el no. el Ecuador tiene que mostrarse al mundo como un país que brinde seguridad física, seguridad jurídica y las condiciones necesarias para que venga la inversión a este país. Veamos nuestro vecino Perú, con un sinnúmero de problemas políticos, pero es un país que productivamente avanza y crece, ya superando a Chile inclusive en exportaciones agrícolas. Esta es una oportunidad para que el país tome las decisiones necesarias para que eso suceda. El Estado es un Estado sin recursos. No puede ser que en el 2025 sigamos teniendo cantones sin agua potable. No puede ser que sigamos viviendo con problemas de falta de atención médica, de inseguridad. Necesitamos el apoyo, necesitamos la cooperación de países amigos. Necesitamos la madurez en el sector político para que piensen ya en el Ecuador, no piensen en su partido, en su color de camiseta solamente. Desde el sector productivo apoyamos esta consulta. Desde el sector productivo nosotros estamos a favor del crecimiento, del desarrollo y del progreso de nuestro país. Es una oportunidad muy valiosa para efectos de que esto pueda significarle al Ecuador un nuevo rumbo en favor de esos jóvenes que vienen ahora, de esos jóvenes que salen de la universidad graduados y no encuentran empleo, de esas personas que buscan salud en los hospitales públicos y no la encuentran. Tenemos que superar todo esto como país. Es un país rico, un país productivo, con gente inteligente. Necesitamos que los políticos que nos dirigen maduren y tomen las mejores decisiones en favor del país y del pueblo ecuatoriano. El sector productivo trabaja incansablemente. De cada 10 puestos de trabajo que existen en el país, 9 los pone el sector productivo. Nosotros trabajamos, avanzamos, crecemos, somos resilientes como somos los mantenses y avanzamos en eso. Confiamos que este domingo el país va a tener una respuesta, un resultado que va a ser en favor de todo el pueblo ecuatoriano. Don Medardo, ¿usted? ¿Qué pasa si gana el sí? ¿Qué pasa si gana el no? Bueno, lo primero que hay que hacer es respetar la voluntad del pueblo. Y si el pueblo votará sí o votará no, por algo ha de ser, sus razones tienen que tener. En realidad, que sea lo que Dios quiera y que se haga lo mejor por nuestro país, por nuestra ciudad
para que esto cambie, yo la verdad que no me siento optimista. No me siento optimista. Yo creo que con lo que va a pasar, el pueblo seguirá lo mismo. Un punto ahí parece que puede ser la base para que haya este tipo de situación, que venga acá a la ciudad de Manta para que controle la inseguridad. Pero no me siento tan optimista con lo que va a pasar si gana el sí. ¿Qué mensaje usted le daría, por ejemplo, al votante que está desconfiado, que ya no confía en nadie, que se siente desmotivado, pero que va a ir a cumplir este proceso democrático y en la incertidumbre? No hay peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Y si es, o sea, mi punto de vista que con una votación positiva va a cambiar el país para mejor, que se incline la gente por el sí. Pero siempre y cuando, como le decía el abogado Hugo, que los políticos que nos administran el país, que nos gobiernan, se pongan a trabajar, trabajen. O sea, si se le da la oportunidad por parte del pueblo soberano de que se le vote sí y tengan las herramientas para sacar el país adelante, claro está que no solo ellos, sino que también nosotros arrimaremos el hombro para que el pueblo o el Estado ecuatoriano cambie. Yo le daría el mensaje que voten por sí, pero siempre y cuando pues las personas que nos gobiernan trabajen y el país salga adelante, y con el apoyo de nosotros también para poder trabajar en conjunto y poder tener otra mejor vida, porque la situación está bastante difícil. La pregunta queda abierta para el ingeniero John Ormaza, para usted, doctor. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan en este espacio al votante que ya no confía en nadie, pero que aún cree en el voto y que está indeciso? Está indeciso. Bueno, realmente yo quiero culminar este bonito panel que hemos tenido, porque se ha analizado todo. Yo creo que es así. Primero que nada, que este debe ser un ejercicio familiar, dentro de casa, conversarlo. Varios de casa tienen hijos universitarios, hijos que trabajan el día a día, y es importante conversarlo. Es importante también dentro de nuestros trabajos tener ese respeto de este diálogo con altura, respetando las posiciones. Porque aquí lo que se quiere, si se tiene una oportunidad de que el país mejore en buena hora, nos parecería bien apoyar, que se apoye toda iniciativa. Yo creo que nadie está en contra de una iniciativa que vaya a mejorar el país. Por lo tanto, esto tiene que discutirse dentro de casa, dentro de los trabajos, dentro de los sectores, y nos parece bien que haya habido hoy día una amalgama de diferentes posiciones, digamos, que coinciden. Creo yo que lo que el país se merece es un bienestar, una mejoría en todos sus aspectos. Y si es así, en buena hora que todo sea positivo en esta consulta popular, de tal manera que se abran estos. Pero recalcando que aquí hay una tarea muy importante, porque nosotros tenemos a veces buenas leyes, porque cuando usted reforma todo este tipo de cosas, también aguas abajo en las leyes, hay que comenzar a trabajar también en las leyes que están un poco más abajo, ¿no? Entonces hay que tener claro de que se debe tener la responsabilidad de cumplir todos los procesos, y que si se llega a un proceso digamos de constituyente, como hemos coincidido todos acá, debe de actuarse, los partidos políticos y los movimientos tienen que actuar con mucha responsabilidad en poner realmente elementos que vayan a buscar la mejora, no de una posición política o de un sesgo político, sino de una posición a favor de nuestra nación. Bien. Yo quisiera destacar la reflexión que hace nuestro amigo y colega mío, el abogado Sabando, porque realmente su día a día le permite a él estar conectado, tener el pulso del pueblo llano, de ese segmento importantísimo, mayoritario de nuestra sociedad, que es la gente que vive el día a día, que padece los problemas, que sufre las crisis en su momento de lo que significa el vivir en una sociedad en la que hay múltiples situaciones duras que enfrentar. Y esa reflexión lo lleva finalmente a rescatar una especie de esperanza, de optimismo, que es lo último que se puede perder en un ser humano y en una sociedad.
cuando dice que efectivamente pues el ambiente que se vive es un ambiente de incertidumbre, de una reacción ante la falta de soluciones que se están dando. Y lamentablemente en las circunstancias en las que se convoca a una consulta popular, a un referéndum como este, no se puede despojar la sociedad de esa valoración del gobierno actual. Y el votar no significaría simplemente un rechazo absoluto a cualquier tipo de razonamiento que se pueda dar frente a las preguntas que se han planteado. Y en ese sentido, creo yo que los ecuatorianos en general debemos de despojarnos de ese juicio exclusivo para lo bueno o malo que habrá hecho un gobierno, porque ese es el discurso de la oposición política, del político que busca simplemente el que se rechace a quien alguna vez ya el país dio la oportunidad de que solucione los problemas que existen en nuestra nación. Ningún gobierno entra con un panorama de absoluta facilidad. Creo que los últimos gobiernos que ha tenido este país han tenido que enfrentar crisis económicas, han tenido que enfrentar crisis de seguridad y además crisis de ineficiencia de funcionarios que no llegan a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. En el presente caso, creo que hay que hacer un examen, meditar en familias, conversar, como acaba de decir nuestro querido amigo John Ormaza, como lo acaba de invocar también el presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Vargas, para que los ecuatorianos podamos tener un pronunciamiento objetivo, más allá de la apreciación del actual gobierno, está este futuro. Consideramos que es beneficioso que venga la ayuda internacional para que nos ayude a combatir el narcotráfico internacional que se ha asentado aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, especialmente con esas últimas declaraciones escandalosas del presidente de Colombia, que dice que la droga se está yendo por el puerto de Manta, con esos nombres. Si consideramos que la venida de este grupo de ayuda internacional va a favorecer para que Manta sea una ciudad segura, abierta, que continúen las inversiones y que un país como Estados Unidos se convierta en aliado del Ecuador, con las posibilidades de que siga aumentando ese intercambio comercial, siendo el mayor socio comercial del país, del Ecuador, y manteniendo una relación que nos permita fortalecer esta actividad nuestra interior. Si hacemos esa reflexión, al margen de que consideramos que el gobierno todavía no cumple lo que tiene que cumplir, entonces inclinémonos por lo que dice nuestra propia conciencia respecto del beneficio o no beneficio que va a recibir el país. Si consideramos que es necesario que el país entre en un proceso de reestructuración financiera, administrativa, tributaria, económica, social, bueno, vamos a discutirlo en una nueva asamblea constituyente en la que se puedan establecer todo tipo de normativas de regulación. Y con esto concluyo, una asamblea constituyente que elabore una constitución no de más de 400 normas como la que tiene actualmente la Constitución de la República, que fue un error. Yo fui parte de la asamblea constituyente, pero fui una minoría dentro de una mayoría. Yo propuse máximo 140 artículos porque la Constitución, desde el punto de vista del derecho constitucional, debe ser una norma de la cual dependan toda la estructura jurídica del país, las demás leyes. La Constitución solamente es la columna vertebral de lo que es el entramado jurídico de un país, y debe ser un librito que lo conozca todo el mundo y que lo lleve en el bolsillo, en donde se establezcan derechos, libertades, oportunidades y un modelo de Estado que todos debemos conocer cómo es, cómo se estructura. De manera que ese sería también un objetivo de una asamblea constituyente, una normativa que realmente
cada ecuatoriano la pueda conocer en forma simple, sencilla, no para expertos en leyes, sino para el ciudadano común y corriente, que debe estar consciente de que la Constitución de la República es esa estructura elemental, es la columna vertebral de la normativa jurídica de una sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto hemos llegado ya a la parte final de esta primera jornada de noticias aquí en Visión Informativa. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio donde la verdad se analiza, se contrasta y se dice sin miedo. Hoy me acompañó un panel de alto nivel y una audiencia activa donde se marcó la agenda de análisis que nos vamos a enfrentar todos los ecuatorianos este 16 de noviembre. Así que les invitamos a que sigan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, porque vamos a trasladar este espacio de diálogo a nuestras redes para que ustedes sean parte de esta dinámica, de esta conversación, y tengan la certeza de que Radio Visión Manabí es una radio que informa con criterio y con compromiso ciudadano. Que tengan una linda mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Radiovisión 650 AM presentó ¿Cómo amaneció Manabí? Noticias relevantes y confiables, informando cada acontecimiento de Manta, la provincia, el país y el mundo. ¿Cómo amaneció Manabí? Con el mejor grupo de periodistas de la región, con voces y noticias impactantes. Todo lo que sucedió mientras usted dormía en ¿Cómo amaneció Manabí?